mayor con la del cine negro que el neorrealismo. Lo ha discutido bastante. Pero el concepto de neorrealismo de alguna manera lo tenía en la cabeza, porque si no, no se introduce en la película ese chiste, que es casi como el de Arthur Penn cuando hablan de la Nouvelle Vague. En la película de Penn, que dice, voy a ver una película de Nouvelle Vague que parece que es como si creciera una planta. Y lo dice, Romer. Refiriéndose a Romer, admirando a la Nouvelle Vague. Y entonces aquí posiblemente, bueno, ese chiste que dice, las psicológicas ya no están de moda, ahora hay que ver las neorrealistas. Dice, a mí, con tal de que me saques, pero otro me da igual. Y luego dice ella a la vuelta, no sé qué gusto encuentran en sacar a la luz la miseria con lo bonita que es la vida de los millonarios. Cuando le dice que eso es una película neorrealista. Ese chiste está por algo, por supuesto. Pero ¿no os parece muy neorrealista el reparto? O sea, el casting, como se diría ahora, porque a mí sí me recordó en aquella época, porque yo creo que sí, que Ladrón de Bicicletas se había visto, y Roma Ciudad Abierta, y Limpiabotas. Y yo en Surcos ya la primera vez vi un reparto como de gente de la calle, como de secundarios, porque yo creo que salvo Luis Peña, Maruja Asquerino y Félix Fauce, los demás eran unos actores muy poco conocidos. O sea, parecían sacados de verdad de las calles, de las fábricas. Llevaba mucho tiempo. Sí, claro, yo en aquella época no, me pareció lo que hacía de Sica. Pero Marisa de Leza no era conocida, no era una cría, claro. Entonces. Ricardo Lucio era un actor que había hecho teatro y no era conocido. Paco Arenzana. Y Paco Arenzana, o sea que sí había un casting premeditadamente de Sepúlveda, en casa. es el caparaz, normal. Sí, eso me parece que es un... A mí sí me parecía ahí un poco con ese corte de neorrealismo. Documental, claro, eso que tú dices, la comida es espléndida, esa comida que están todos sentados a la mesa, cuando llaman a la puerta. Cuando viene la vecina a pedir alubias. Sí, también es tremenda esa escena. La que viene a pedir alubias no las puede pagar y la señora que le dice que de qué le va a dar alubias si no las paga. Claro. Esa es una escena de toda la película, lo que, como decía Miguel, es que es una película muy dura, es una película muy negra en todos los aspectos, una película terrible. Eso decía yo que a mis amigos de Palencia, que el neorrealismo tenía un hálito como de esperanza, tenía algo que te hacía... También es una película naturalista, y es una película costumbrista, pero con un costumbrismo nada feliz, nada jocoso, o sea que la película va entroncada incluso con un realismo parroquiano. Es una película... Claro, es que tiene... Además hay una cosa que es terrible, que hay alguna gente en la película que no tienen ninguna ilusión, pero los que tienen ilusiones son siempre ilusiones que se prueban ilusorias realmente, y que lo que tienen es una decepción. O sea, es una película en la que todos los personajes, sin una sola excepción, fracasan, incluso el que más o menos, digamos, le va mejor, que al principio es de los que le va peor, que es el chico pequeño, pues la verdad es que al final la idea de que todo el mundo se tiene que volver al pueblo, donde para colmo, que es un subrayado que me parece terrible, porque además es verdad, se reirían de ellos, porque volvían al pueblo derrotados después del intento de hacer fortuna en Madrid. Realmente tiene un elemento muy desesperanzador, que es lo que yo le veo, una visión como muy negra, y que quizá tiene la divergencia con el cine italiano. En el cine italiano había una situación muy terrible, pero por lo menos se había acabado la guerra. Y yo creo que aquí la sensación que había es que continúa la posguerra. La victoria. Y que no hay, no se había acabado el hambre. Y que no hay una cuestión de que se vea un no final. Se había acabado no se había acabado la guerra. Claro, realmente eso es lo que pasaba. Y que entonces la situación es la misma y no se le ve una salida. Claro, pero respecto a esperanza y desesperanza, es que es importante comentarle a los espectadores que el final no era exactamente así. El final es que la chica se tiraba del tren, Marisa de Leza se tiraba del tren y se quedaba para seguir de su carrera de prostitución absoluto, que era un final todavía mucho más terrible. Y además se cruzaban con otros emigrantes de pueblo que venían a lo mismo. Sí, eso era más terrible todavía. Porque pero eso en realidad es una cosa que han quitado da igual, porque ya sabes que ese es un proceso multitudinario, que no son un caso único y aislado, aunque fuera retórico. Pero da un poco lo mismo, y que además, de hecho, sigue ocurriendo en una cierta medida ahora mismo, y hay países en los que, bueno, es lo que ocurre en Lima, y lo que ocurre en Colombia, y lo que ocurre en Ecuador, que está viniéndose todo el pueblo del campo a crear suburbios en las ciudades y a malvivir de una manera terrible. Pero yo creo que tal como está el final, como le obligó la censura, le obligó sobre guión, porque no pudo rodar ese final, los que se lo cortaron. Tal como está, sí hay un intento por parte de las instancias oficiales de que quedara mínimamente esperanzador. Lo que pasa es que es tan duro todo lo anterior
que realmente yo no no te le da veo- ese. yo no le veo Ese plano elementos- final de los surcos Ya, de alguna pero manera unos- pretende decir lo que pasa que no, unos que no surcos te vacíos, convence, claro. abandonados y que duran un momento en el que pone fin. Y Yo respecto creo a que es eso, muy como, poco como, eficaz, ¿no? como no se ha rodado nunca la escena de la estación de ellos volver, por ejemplo, yo me pregunto, el personaje del hijo pequeño de Ricardo Lucía, yo creo que pasa se dentro? queda en Madrid con los titiriteros. Posiblemente, porque Con era lo el cual personaje es una esperanza esperanzador. curiosa. A mí es lo que menos me gusta Pero de la película, tampoco- reconozco es eso de tampoco los se ve. titiriteros. Que es No, lo más neorrealista pero en el sentido poético idealizado que De tú todas formas, la decías. resolución no es muy rápida, no es muy brusca. Yo, A mí ahora siempre cuando me ha acabamos parecido, claro. de terminar de ver la película, se me queda como si me faltara algo. Sí, como más recorrido, ¿no? Pero lo que pasa es que la primera mitad de la película es tan potente, está todo ya. En la primera mitad de la película es una maravilla. La dureza, o sea, el hacinamiento en las casas, la incultura de un país. Es que es durísimo todo, ya está todo. Que la última peripecia, por así decirlo, con la muerte de Paco Arenzana, con lo del camión, la delación, etcétera. Pero bueno, es que yo creo que todo lo que hay ya en la primera mitad de la película es una maravilla. Es De todas una maneras, pieza creo que es muy magistral. lógico el final, que cuando se muere Paco, muere Paco Arenzana, la madre, que es la que manda en la familia y que es la que ha decidido que se vengan, es la que decide que nos volvemos. Bueno, la que manda la familia No está- ya al final sí, relativamente. sí, porque sí. Incidiendo en eso de que la película es muy dura y en cine negro, como decías tú también, hay una cosa muy significativa y no del todo esperable en la película, a pesar de que el personaje del padre haya recuperado su dignidad, que es cómo pega a su mujer. Es que le pega, Y a los hijos. o sea, no es que se... Todos, pega no es todos. que les A plantea, la hija, pega. al hijo, pega todo. Menos a Manolo les pega a todos. No, además es que eso está muy claro, que el padre es el que acaba triunfando, es el que dice, hay que volver a... El padre es el que ha dicho en algún momento, dice que mejor hubiera sido que no nos hubiéramos venido. Por eso, de alguna manera, yo creo que sobre la película planea, premeditadamente o no, que en el campo estaban mejor. Sí, bueno, Sí, eso sí. a mí me parece que sí. Por lo menos no estaban fuera de su sitio. A no ser que eso Seguramente. se correspondiera con una campaña que nosotros no conocemos o que se pudo hacer de que no quisieran que viniera la gente, que no se abandonara en ese momento, no sé, que no hubiera un éxodo a las ciudades, ¿no? Igual esta película en este sentido, bueno, era como un poco de freno diciendo no todo lo que va a ser allí es igual, pero yo es que creo que la lectura que se da es que había hambre en la ciudad, en el campo y en No, el todas hambre, partes. el hambre es Probablemente a lo evidente, mejor tenían, vamos, depende de Más qué hambre terreno aquí. tuvieran, pero a lo mejor tenían menos en el campo que en la En ciudad. el campo claro. tenían menos hambre. Hombre, en el campo Traen se traían gallinas. una gallina. Traen gallinas. Que cuando se escapa se matan por la gallina todos los chavales de la corrala y todos los vecinos que hay ahí. El único banquete que hay es cuando ellos vienen del pueblo y traen... se supone que no está se muy sabe rico. si... Se supone que son las dos gallinas, porque hay dos. Una es la que se cae por la corrala y la otra debe ser la que se están comiendo. No se sabe si han recuperado la otra gallina. Pero en último término, en los pueblos, en esa época había menos hambre. Yo recuerdo de teníamos una familia en un pueblo de Palencia que era mucho más pobre que mi familia de Santander, y cuando íbamos a Palencia a pasar los veranos a ese pequeño pueblo, comíamos mejor que comíamos en Santander. En O los, sea, años, había cin- menos en hambre. los años 50 mi madre era maestra rural y yo he sido niño en pueblos con mi madre. Los regalos que le hacían a los maestros eran patatas, huevos, Judías, claro. judías y un conejo en los sitios donde había conejos en la caza, o sea que evidentemente pues, se debía comer mejor. Sí, es que había cosas en los pueblos que no había. O sea, la mitificación del pan blanco. O sea, a mí cuando trato de explicar lo que eran los años del hambre, digo, pues la mitificación del pan blanco. El pan blanco era el manjar por excelencia, porque es que en una capital como en la que yo vivía, como Santander, no había pan blanco en ningún lado. No, claro, Nadie eso, comía y pan blanco. si lo había era de extraperlo, igual que Claro. era el tabaco y las cerillas de Maruja, ¿no? Entonces, Maruja Asquerino. Maruja Asquerino fumando es una de las grandes imágenes del cine español, ¿verdad? Ella fumando. En ese momento yo no Es creo otro que sea- personaje durísimo también, porque la verdad Tremendo, es que no sí. hay prácticamente uno que tenga un elemento salvo ese que dices tú los titiriteros. Que Sí, yo creo que ese son resquicio el poético, la elemento esperanza, que digo que es lo que funciona peor. abierto funciona peor, y eso que no es tan mal en sí y que tiene una cierta gracia el argumento que ponen en la función de teatrito, que en el fondo también hay una cuestión del marido pegando de golpes a la mujer y estacazo, que cuando parece tampoco, digamos, lo más ejemplar, pero y que es una especie digamos de pequeño oasis en medio de una visión Es un oasis desértica, poético, entre ¿no? comillas. O sea, Sí, yo creo que eso es como una concesión a la Sí, esperanza. sí, sí. Yo creo que
que en cualquier caso no elimina toda la dureza del resto, claro que sí. No, pero que es un elemento Y que se parece reparten dinero, o sea, efectivamente que hay un Sí, poquito de gana. pegote. Sí, a mí me parece que vamos, yo soy el único pegote que veo conceptual, lo de los del guiñol. Que a mí me Incluso- parece en el cine de Dios más grave eso que lo del final, aparte que el final fuera de la censura, pero viste que el sentido del final es que han fracasado en toda la línea y que vuelven a donde estaban y vuelven peor, porque vuelven con la decepción de haber fracasado y con la familia, que es una parte que tiene la historia también, es un poco la destrucción de la familia. A mí me hace pensar un poco en algunas películas de Ford que tratan de la disgregación de la familia, y una cosa que ocurre es que la familia